Entonces, bueno, vamos a trabajar entonces este semestre los sistemas de salud. ¿Cómo vamos a analizarlos desde una mirada compleja? Pues obviamente vamos a mirar cuál es su evolución, ¿no? Digamos, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué la necesidad de un sistema de salud? ¿En qué se diferencia de otros sistemas de salud? Y, pues bueno, ¿cuáles son, digamos, los fundamentos ideológicos y teóricos de de estos sistemas de salud? Partimos entonces de la ley 100, digamos, es como nuestro referente, ¿no? Lo que hay antes, lo que hay después de la ley 100, porque, pues, digamos, la ley estatutaria todavía no ha terminado de consolidarse, por lo menos para lo que fue hecha la ley 100, perdón, la ley estatutaria. Eh, pues digamos que es un proyecto a medias, ¿no? La idea de la ley estatutaria era cambiar el sistema del aseguramiento, unificar el aseguramiento bajo un modelo público, eh, digamos, un modelo tipo británico, como el NHS, el National Health System británico, donde pues no tuviéramos el problema de los convenios, ¿no? Que, pues, como ustedes recordarán, fue la base de los famosísimos paseos de la muerte. No sé si ustedes recordarán estos escándalos en las noticias, donde, pues, si yo tenía un seguro y me accidentaba, me pasaba algo y me llevaban a un hospital donde mi EPS no tuviese convenio con esa IPS, pues me llevaban a otro lado, ¿no? Porque, pues, precisamente no había convenio. Y, pues, en este paseo, ¿no? Por hospitales, buscando a ver dónde mi EPS sí tenía convenio con la IPS o donde mi EPS no tenía deudas con la IPS, pues entonces en esa correría por la ciudad buscando ese hospital, pues el paciente se moría, ¿no? Entonces, bueno, esto fue producto de este diseño institucional, ¿no? Donde, pues, las EPS, digamos, tienen una cantidad de IPS que les sirven, ¿no? de base. Y este, digamos que eso ha sido uno de los grandes problemas de la ley 100. Pero, ¿de dónde viene la ley 100? ¿No? Los que me acompañan en el debate recordarán ustedes que pues la ley 100 surge a partir de una crisis de un modelo de salud que pues hizo agua, ¿no? Que era un sistema público, un sistema principalmente gestionado por dos grandes instituciones, que eran el ISS, el Instituto de Seguros Sociales, y Cajanal, ¿no? Que eran, digamos, las bases del sistema, no solamente de salud, sino también pensional. Toda la seguridad social dependía de esos grandes monstruos, ¿no? Uno para el sector privado, otro para el sector público, y obviamente todos dentro de la economía formal, lo cual pues obviamente dejaba sin cobertura un gran porcentaje de la población. Estamos hablando de casi un 70% de la población sin cobertura. Entonces la ley 100, digamos, se pensó para eso. Por un lado, para evitar el despilfarro y por otro lado, para aumentar la cobertura, ¿no? Por eso, digamos, el referente era privatizar y, digamos, en su momento fue muy popular. Es decir, hoy en día es que vemos las consecuencias y se ven, pues, obviamente muchas visiones muy críticas, ¿no? A la ley 100, pero en su momento, pues, era la solución. Además, contamos con el asesoramiento de una gran cantidad de instituciones. La OMS estuvo metida, digamos, en el diseño institucional, el Banco Mundial también, el Fondo Monetario Internacional. Pues para muchos esto es neoliberalismo, ¿no? Es decir, es una intromisión dentro de la política pública colombiana, pero pues, digamos, había garantes internacionales, es decir, no fue una cosa pues improvisada. Y la idea era adoptar un modelo de gestión. Les voy a mostrar un esquema que hice. Ese chiquito. No sé si me oyen. ¿Sí me están oyendo bien? Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, gracias. Tenemos entonces la ley 100, donde la idea entonces era incorporar un modelo como el holandés, como el israelí, que se llamaba Managed Competition, es decir, un modelo donde el aseguramiento iba a estar en manos de un sector privado y en manos también de agentes privados y públicos, perdón, y iba a haber competencia tanto en los públicos como entre los privados y los privados con los públicos. Es decir, la idea era que hubiese una competencia grande
y que a partir de esa competencia entonces iba a aumentar la eficiencia y la calidad de la prestación de los servicios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que venía de antes era un modelo altamente burocratizado, altamente politizado, ¿no? Aquí tenemos ese gran problema, todas las instituciones públicas terminan burocratizándose y la burocratización termina pues siendo, digamos, campo para la rapiña burocrática, politiquera y pues para el despilfarro, ¿no? Para la corrupción. Y eso es lo que ha pasado con Cajanal, lo que pasó con Colpuertos, con el Instituto de Seguros Sociales, una gran cantidad de escándalos, de corrupciones, de politiquería, que pues llevó a pensar que lo mejor era privatizar y que pues eso no pasaba en el sector privado, ¿no? Que pues esos descalabros en las finanzas no se daban en empresas del sector privado. Y pues lo que nos muestra la experiencia es que sí se dan, ¿no? Con el caso, por ejemplo, de Salud Cop, no sé si tienen presente un poco ese escándalo. Entonces, bueno, a lo que voy es, tenemos un modelo, digamos, donde no se privatiza al 100%, es decir, todavía hay agentes estatales cumpliendo algunas funciones en la prestación de servicios, pero sí es digamos, empezamos a hablar de un mercado de la salud, ¿no? Antes eso no existía, antes era una institución pública, una institución del Estado, que se encargaba de todos los eslabones, digamos, de la cadena productiva, ¿no? Si se quiere, de salud. Y ese es un modelo que se denominó, digamos, un modelo bismarckiano, ¿no? Porque no sé si ustedes recuerdan en cursos previos de historia de la medicina, de la salud, en el siglo XIX es cuando se piensa, ¿no? Tener sistemas de salud, ¿no? Y el primer país, digamos, que lleva a cabo esa iniciativa, además porque pues, viene una época de revoluciones y de guerras civiles, es Alemania, ¿no? Para, digamos, generar un cierto hacimiento, un cierto asidero de esta guerra civil que fue la expansión de Prusia por los principados alemanes y la conformación del Estado alemán moderno, que pues eso es mediados del siglo XIX, es decir, antes del siglo XIX Alemania era un conjunto de principados sueltos, cada uno por su lado. Esta política de unificación entonces se dio también a partir de un reconocimiento de derechos civiles, ¿no? Eso hizo que pues, los obreros no resintieran, digamos, esa pérdida de independencia, porque ahora había un sistema de seguridad social, un Estado que los protegía, ¿no? Digamos que fue una jugada muy inteligente por parte de Bismarck el hecho de considerar esto, ¿no? Es decir, para mantener a la gente contenta después de una guerra civil de estas, pues lo mejor es garantizarles ciertos derechos. Y funcionó, es decir, el modelo de alemán, digamos, ha sido, digamos, uno de los referentes en este tipo de iniciativas. Y ese modelo lo que buscaba era eso, proteger a la masa obrera, ¿no? Era un modelo pensado para asegurar a la clase obrera, porque con las revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII y prácticamente toda la mitad del siglo XIX, la clase obrera quedó desprotegida, ¿no? De nuevo, si ustedes recuerdan sus clases de historia, ¿qué había antes de la Revolución Francesa? ¿Qué había antes del modelo capitalista? ¿Qué había antes del sistema liberal? Lo que existía era un antiguo régimen, ¿no? Es decir, con una estructura muy medieval, donde pues los trabajadores en sí mismos no eran obreros, eran artesanos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre el obrero y el artesano? El artesano se asocia a un gremio y a partir de este produce, pero el gremio lo cuida, ¿no? El gremio le brinda cierta protección. De hecho, del gremio nace el sindicato, ¿no? Es como una nostalgia de esa protección, de esas redes de solidaridad que protegían al trabajador, y a partir de los esquemas gremiales nacen los sindicatos modernos. Pero pues obviamente con muchas limitaciones, ¿no? Además, muchas de las constituciones liberales prohíben ese tipo de prácticas, ¿no? Es decir, cuando se hace la Revolución Francesa, lo primero que se hace es prohibir los gremios, ¿no? Y eso entonces pues deja sin esa capacidad de asociación a los trabajadores, porque, pues claro, ¿qué es lo que necesita el capitalismo? Que haya libertad de mano de obra, ¿no? Que donde se necesite esa mano de obra pues pueda fluir libremente, ¿no? Por eso se habla de liberalismo, ¿no? Y pues los gremios no, los gremios eran estructuras muy cerradas, muy compactas, ¿no? Donde pues no había movilidad y mucho menos libertad
de ese tipo, ¿no? Es decir, si uno nacía zapatero, moría zapatero, ¿no? Es decir, no había posibilidad de que te dedicaras a otro oficio. Pero había una ventaja, y es que dentro del gremio de los zapateros nos cuidábamos. Entonces, si a mí me pasaba algo, pues el gremio se hacía cargo de mi familia, ¿no? Mis hijos entraban en el gremio como aprendices y pues a partir de esto aprendían un oficio y generaban algún tipo de ingreso. Los aprendices, es decir, a diferencia, digamos, del modelo capitalista, donde el trabajador, ¿cómo es la cosa? Sí, digamos, hay una estructura de sueldo, si se quiere, ¿no? Y donde si yo aprendo tengo que pagar para esto, en los gremios no, en los gremios al contrario. El maestro le paga al artesano, al oficial, al aprendiz, ¿no? Y entonces, pues, se van generando, digamos, estas estructuras y, y son estructuras centenarias, es decir, fue un modelo que duró prácticamente unos 2000 años, ¿no? Bueno, poco menos de 2000 años, perdón, y digamos ya estaba marcado la identidad de las personas. Es decir, no sé si ustedes tienen algún tipo de apellido de esto, es decir, hay mucha gente que todavía tiene ese apellido de las estructuras gremiales, ¿no? Digamos que no estaban metidos en la economía servil, es decir, que no eran, digamos, casi que propiedad de un señor feudal, digamos, se identifican a partir de este oficio, ¿no? Es decir, hay apellidos como labrador, como, por ejemplo, en inglés está el famosísimo Smith, que viene de blacksmith, ¿no? Es herrero. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de un expresidente español se llamaba Zapatero, Rodríguez Zapatero, ¿no? Es decir, este quehacer, este oficio era parte de la identidad y en esa medida, en la medida en que existía, digamos, esta estructura, ¿no? Donde todos se identifican a partir de ese oficio, pues eso, ¿no? Existía esta red que se hacía cargo de las personas. Entonces, con la Revolución Francesa y con las constituciones liberales económicas y políticas, es decir, tanto a nivel capitalista como a nivel de Estado liberal, estas redes se rompen y el obrero pues empieza a estar completamente solo, ¿no? Frente a la realidad del mercado. Y no sé si ustedes, pues bueno, han tenido la oportunidad de leer las historias de Charles Dickens, pues es una realidad bastante cruda, ¿no? Es decir, es un obrero que no tiene nada de garantías, ¿no? Está compitiendo contra otra gente que también está muy empobrecida y pues tiene que aceptar lo que es lo que le den, ¿no? Es decir, cualquier tipo de trabajo. Son trabajos donde no está regulada, por ejemplo, la jornada laboral. Son trabajos donde no hay contratos, donde pues yo trabajo un día sí, otro día quién sabe, ¿no? Eh, y pues también los salarios están puestos digamos, al arbitrio de la oferta y la demanda. Es decir, no hay un mínimo, un salario mínimo, ¿no? Legal, sino que el salario se fija dependiendo de cuánta mano de obra haya disponible ese día. Entonces, digamos que los contratos, si se puede hablar de contratos, se negocian día a día, por eso habla de jornal, porque se paga el jornal, es decir, el jornal pues viene de journée, ¿no? Que es un día, y se negocia ese día, es decir, entre el capataz o la persona, digamos, que esté a cargo de la fábrica, se negocia cuánto se le va a pagar al obrero ese día, y si el obrero pues acepta, pues bienvenido, si no, pues busque otro trabajo, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Pues que muchos de estos salarios no alcanzaban realmente para satisfacer las necesidades de la clase obrera. Y pues más allá de esto, pues eso, no existía ningún tipo de derecho, ¿no? Digamos, las constituciones liberales garantizan estas libertades, pero no garantizan ningún tipo de seguridad, ¿no? Las del siglo XIX, estoy hablando, ¿no? Por eso, los estados modernos, para evitar las revoluciones proletarias, ¿no? Este miedo al comunismo, pues empiezan a hacer reformas al Estado, ¿no? Para que, pues, cada vez son más y más obreros, cada vez más el campo se va tecnificando, va expulsando mano de obra hacia las ciudades y pues estos vienen a engrosar esa clase obrera, ¿no? Y cada vez la clase obrera pues es más y más poderosa, cada vez también es más instruida y cada vez tiene líderes más fuertes, ¿no? Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de un Carlos Marx, de un Engels,
por el lado, digamos, del socialismo, por el lado del anarquismo, también tienen otra gran cantidad de líderes. Y, pues claro, este movimiento obrero, perdón, empieza a coger mucha fuerza, tiene asidero ideológico, es decir, ya no son un conjunto de analfabetas intentando expresar sus ideas, sino que ya tienen un peso académico muy fuerte con estos personajes. Y esta movilidad, este movimiento obrero, pues entonces empieza a exigir garantías por parte del Estado, derechos, ¿no? Y aquí entonces empezamos ya a hablar de un Estado moderno, ¿no? Es decir, ya no es el Estado de la Revolución Francesa, que simplemente elimina los privilegios de la aristocracia y dispone, digamos, una igualdad de condiciones para todos, sino que además también empieza a conceder derechos a los trabajadores, ¿no? Y a la gente, es decir, en común. Pero esto es la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Es decir, ha pasado prácticamente medio siglo de este desconocimiento de las necesidades de la clase obrera y, pues, es decir, mientras se fundan estos estados, estos sistemas de salud, pues también pasará mucho tiempo. Y no es en todos los países, como les digo, es decir, el primero que lo inicia es Alemania y estamos hablando de los 60, es decir, del siglo XIX, y muchos estados empiezan a adoptarlo ya en el siglo XX, incluida Colombia, ¿no? ¿Qué tipo de estructura tenía Colombia? En el siglo XIX, en el siglo XX, pues todavía seguía muy ligada a esta lógica de los gremios, a esa lógica de las redes de solidaridad a nivel de oficios, y lo que existieran montes de piedad, o sociedades pías, ¿no? Es decir, eran asociaciones muy informales, ¿no? Dentro del ejército, dentro de la policía, dentro de todos los oficios y profesiones, a partir de la iniciativa propia de los mismos trabajadores. Es decir, eran sindicatos, ¿no? Los que se hacían cargo de las necesidades de los trabajadores, hasta que el Estado asume este papel de garante de esta seguridad, ¿no? Ya como un derecho. Y obviamente también empieza ya a haber un sistema fiscal que empieza a crear una serie de impuestos y una serie de fondos para poder financiar y garantizar unos mínimos aceptables para la sociedad. Pero como les digo, esto en Colombia se da después de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Es decir, pasan 100 años desde que se fundan estos modelos en Alemania hasta que se instaura en Colombia, ¿no? Claro, también la realidad es muy distinta, es decir, aquí realmente no hay una clase obrera muy fuerte durante el siglo XIX, y pues, perdón, durante el siglo XX, pues mucho menos en el siglo XIX, ¿no? Es realmente esta presión de esta nueva clase trabajadora la que hace que el Estado asuma este compromiso con la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este punto histórico, que es la Ley 90 de 1945, que es la que crea Cajanal, la que crea el ISS, y empieza a haber una suerte de subsistemas de salud, como por ejemplo las famosísimas cajas de compensación, que hasta el día de hoy existen, y una serie también o más bien se mantienen, digamos, algunas instituciones, ¿no? Del régimen anterior, es decir, hay unos seguros especiales para los docentes, para el magisterio, ¿no? Hay un aseguramiento especial para las Fuerzas Armadas, hay un aseguramiento especial para algunas empresas del Estado, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el Banco de la República, en Ecopetrol, lo que todavía se llama régimen especial. Ustedes recuerdan, bajo la ley se crean tres regímenes, ¿no? El régimen subsidiado, el régimen contributivo, y se mantiene, ¿no? Es decir, porque es imposible tumbarlo, ¿no? Del modelo antiguo, el régimen especial, que son, pues, estos trabajadores del Estado que, pues, tienen un pot, perdón, un pot, no, un plan de beneficios de salud, un POS distinto, ¿no? Al que tenemos, digamos, en el régimen contributivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, los empleados no sé, de Banco de la República o de Ecopetrol, pues tienen unos privilegios muy grandes, ¿no? Es decir, lo que está incluido en el plan de beneficios de ellos, pues es mucho más de lo que cualquiera que está en el régimen contributivo puede tener, es decir, incluso en muchos regímenes
de planes privados, de planes postpago, ¿no? De salud, de medicina prepagada, perdón, postpago no, de prepagada, donde pues realmente hay una diferencia de nivel muy grande, ¿no? Y claro, todo esto se debió pues, principalmente a esa iniciativa sindical. Es decir, son los sindicatos los que, pues, de nuevo, también en Colombia mueven esta lucha por las garantías de los trabajadores, en algunos casos más que en otros. Ya estamos hablando más de privilegios, ¿no?, que de derechos, pero bueno. Entonces, cuando las aseguradoras necesitaban, digamos, bueno, como les decía, existen es que se me olvida, qué pena, las casas de compensación. Las casas de compensación eran, digamos, como una suerte de lo que son hoy en día las EPS, es decir, la Caja Nada, el Instituto de Seguros Sociales le transfería, digamos, ciertos recursos a las casas de compensación y estos se hacían cargo de las necesidades de los trabajadores, ¿no? Los subsidios de vivienda, de educación, a veces de desempleo, eran las casas de compensación que se hacían cargo y el Estado simplemente hacía estas transferencias. Hasta el día de hoy sigue existiendo esto, es decir, también pues muchas de estas casas de compensación también son EPS en sí mismas, o IPS, como en el caso de Ecosubsidios, ¿no? Hay unas clínicas, por ejemplo, o CAFAM, por ejemplo. Y esto pues crea, digamos, una gran oferta muy fraccionada, ¿no?, de servicios de salud. Y este fraccionamiento, pues obviamente deriva en que hay no solamente muchos aseguradores, sino también muchos tipos de calidad. Me explico. No todos aseguran de la misma forma, ¿no? Este fraccionamiento, pues lo que produce entonces es que hay una gran cantidad de seguros, unos seguros muy buenos, con una cobertura muy grande, otros seguros muy malos, con una cobertura muy chiquita, y tenemos entonces no solamente que la cobertura en general, es decir, la gente que tiene aseguramiento es muy poca, sino que además también dentro de la que está asegurada, la que está cubierta, digamos, por algún tipo de seguridad social, también hay unas desigualdades muy grandes, ¿no? Y eso, pues obviamente, dentro de un Estado que busca, digamos, ser garante de ciertos derechos sociales. Recuerden que pues, era un Estado de derecho, pues no era un Estado social de derecho, pero un Estado de derecho, y una de las características de ese Estado de Derecho previo a la Constitución de 91, pues era eso, ¿no? Es decir, se reconocían ciertos derechos y se reconocían para todo el mundo, es decir, estaba hablando de derechos universales y pues esto no se estaba cumpliendo, ¿no? Había, digamos, un sistema que garantizaba más derechos que otros y pues esa inequidad, digamos, en el acceso a la salud, pues era también uno de los problemas más grandes que tuvo el modelo previo de la Ley 100, es decir, ese modelo de la Ley 90. Y esto pues entonces fue lo que llevó a que los reformistas, los hacedores de política pública en los 90 empezaran a gestionar un modelo completamente distinto. Bien, y este es el modelo entonces que les quiero presentar en esta pantalla. Tenemos entonces, hoy en día, pues entonces, digamos, algunas estructuras heredadas de la Ley 100, y pues tenemos aquí la Ley 1751, que es la estatutaria, que es la que está en rigor actualmente, pero que pues fue una reforma que no logró su objetivo principal, que era unificar el aseguramiento. ¿Cuáles son los agentes que intervienen en esto? Pues bueno, por un lado tenemos un financiador, por otro lado tenemos los aseguradores, ¿no? Tenemos los prestadores de servicio, que bajo la ley 100 se llamaron IPS, instituciones prestadoras de servicios. Tenemos los planes de beneficios, ¿no? Y pues obviamente el último escalón de la cadena, que pues es el paciente, que además también es el que financia el sistema a partir de los impuestos, es decir, el contribuyente. Y bueno, también es el usuario de un asegurador, ¿no? Es decir, nosotros como ciudadanos tenemos una gran cantidad de papeles que jugar en este sistema de salud, ¿no? Ya sea como los que cobramos este seguro o los que pagamos por este seguro. Y
digamos que en términos muy abstractos serían estos como los agentes económicos que estarían a cargo del sistema de salud, ¿no? ¿Qué cambia con la ley 100? Pues bueno, se crea un fondo público único, ¿no?, para financiar la salud. Digamos, esto es algo que se mantiene con la ley estatutaria. Es decir, la idea de tener un solo fondo unificado y que ahí pues lleguen todos los recursos para salud, ¿no? Antes, como les decía, pues esto estaba muy fraccionado. Eso digamos que fue algo positivo y pues por eso se mantiene, ¿no?, a partir de la reforma de la ley estatutaria, pero con una característica importante, y es que, bueno, por un lado, este FOSIGA, lo que era bajo la ley 100, este fondo financiador, pasa ya no a ser un fondo virtual, sino un fondo real. ¿Qué significa esto? Que ya los recursos de la salud ya no se administran a partir de fiducias, ¿no? Es decir, ya no es el sistema bancario el que se hace cargo de estos dineros y administra, digamos, estos fondos generando algún tipo de utilidades, sino que ya es el mismo Estado el que se hace cargo de estos fondos, ¿no? Es decir, ya no, con estos fondos no se hacen ningún tipo de movimientos, son fondos completamente estáticos y la plata está ahí, es decir, o sea, el Estado está controlando que esa plata, si bien no gana nada, pues tampoco pierda nada, ¿no? Entonces, sí, ya no son unos fondos a partir de un conjunto de papeles, ¿no?, de fiducias, sino que pues hay esos recursos consignados, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pues que al ser la salud ya no un derecho accesorio, ¿no?, a la vida, que era lo que pasaba con la Constitución del 91, en la primera instancia, a partir de la ley estatutaria ya la salud en sí misma es un derecho fundamental. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? A nivel tutela, pues ustedes saben, no todos los derechos se pueden tutelar, ¿no? Únicamente uno puede tutelar los derechos a la vida, fundamentales, que son, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, a la honra, y otros derechos que ustedes tienen que estudiar para su saber pro, para la prueba de competencias ciudadanas. Y en esa medida, pues lo que era la vida no entraba, digamos, dentro de esta categoría de intutelables. ¿Y qué pasa con eso? Pues que la tutela es, digamos, uno de los grandes desarrollos que ha tenido la legislación colombiana, y es que pues crea mecanismos expeditos, ¿no? En otros países, ustedes tendrán alguna experiencia al respecto, si uno quiere demandar algún tratamiento, algún medicamento, pues tiene que entablarse una demanda, ¿no? Y esta demanda requiere de un abogado, ¿no? Y es un pleito que puede llevar años, ¿no? Y en la medida que son abogados los que están a cargo de esto, pues obviamente uno tiene que pagar por esto. Ya sea, digamos, de entrada pagar algo o después con lo que uno le pagan, pagarle al abogado. Con la tutela no. Con la tutela uno mismo es el que pone la demanda, en cualquier comisaría, en cualquier CAI, ¿no? Es decir, en cualquier parte prácticamente, uno puede llevar este tipo de litigación, ¿no? Y pues hacer, digamos, un proceso. Y esto además es expedito en la medida en que pues, uno tiene que dar respuesta, ¿no? Son como 15 días, si no estoy mal, 11 días laborales, para que uno le digan, bueno, su tutela tiene sentido o no tiene sentido, es decir, esto tiene, digamos, algún fundamento, algún asidero o no lo tiene. Entonces, digamos que es una constitución, como les decía en el panel, muy garantista en ese sentido, porque pues no solamente comprende una gran cantidad de derechos, sino que también crea mecanismos muy asequibles, muy eficientes para acceder a esos derechos, ¿no? Entonces, tenemos muchos derechos y un sistema penal que pues nos permite, a diferencia de otros países, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que sea una panacea, pero digamos que es mucho más expedito y mucho más eficaz, más que eficiente que otros países. Y sobre todo, pues mucho más económico, ¿no? Y bueno, con eso entonces aquí va a que, pues bueno, ya digamos, la capacidad para acceder, digamos, a estos recursos también es mucho más abierta, en la medida en que, pues, si ya yo puedo tutelar porque me están violando algún derecho a la salud, ya no a la vida, sino a la salud, pues, digamos,
acceder a estos fondos pues es mucho más sencillo. Si hay algún, digamos, si hay alguna causal, ¿no? Obviamente, hay una causal válida para esto. Otra característica también importante en los esquemas de financiamiento es que cuando se crean los primeros modelos de sistemas de salud, pues el Estado es el que financia, pero no solamente es el encargado de pagar por la salud, sino que además esos recursos se focalizan, ¿no? El modelo bismarckiano era un modelo que focalizaba sus fuentes de financiación hacia la oferta. ¿Qué significa esto? Que era un modelo que le pagaba directamente a los hospitales. Entonces los hospitales recibían una gran cantidad de gente, pasaba una factura al Estado y el Estado pues prácticamente les giraba un cheque en blanco, es decir, cuánta gente están recibiendo y pues cuánto es, ¿no? Y esto pues digamos que también fue uno de los grandes problemas que llevaron a que la salud fuese uno de los gastos más grandes por parte de los estados durante la, digamos, primera mitad del siglo XX, sobre todo durante lo que se consideró la edad dorada del capitalismo, que fueron los 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, donde el gasto en salud empezó a crecer de una forma exponencial, ¿no? Como porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿no? Bueno, no tengo, digamos, este dato aquí a la mano, después les pongo las gráficas. En los países de la OECD, los países, digamos, occidentales, este gasto empezó a crecer muy rápido, principalmente por esto, ¿no? Porque, pues, la población, digamos, no tenía ningún tipo de limitante, ¿no? Es decir, no se le cobraba nada, y, pues, podía acceder, digamos, en cualquier momento, digamos, a esos servicios de salud. Entonces, por un lado tenemos una población que no tiene restricciones, ¿no? Es decir, no tenían que pagar cuotas moderadoras, no tenían que pagar copagos, sino que acceden libremente a esto. Digamos, la única tranca, digamos, que existía eran las listas de espera, pero pues igual no representaban ningún coste. Entonces, por ese lado, digamos, tenemos una demanda completamente ilimitada, es decir, todo el mundo accede, digamos, a la salud sin ningún tipo digamos, de barrera. Es decir, no hay barreras al acceso a la salud, lo cual, pues, obviamente es bueno, pero ya vamos a ver también qué tipo de estructura de incentivos genera. Y por otro lado, también tenemos el lado de la oferta. Es decir, si a mí me están girando un cheque en blanco, ¿no? Imagínense ustedes, pues, qué puede pasar, ¿no? Es decir, obviamente lo que se trata entonces es de atender la mayor cantidad de pacientes, ¿no? Entonces, así los pacientes no sienten la necesidad de acceder a la salud, así sea gratis, lo cual pues ya es, digamos, una utopía. Además, tenemos que por el lado de la oferta también se está generando, generando, digamos, una demanda artificial, es decir, los hospitales entonces empezaban digamos, a sobredimensionar las enfermedades y los tratamientos de los pacientes. Entonces, si un paciente, digamos, necesitaba pasar la noche, ¿no? El hospital decía, no solo una noche, sino 5, por ejemplo. Y que además toque hacerle un diagnóstico con una máquina que no tenemos, entonces, papá Estado, páguenos esta máquina para poder hacer este tipo de diagnósticos o este tipo de tratamientos, ¿no? Digamos, por la parte de la cirugía. Y esto empezó a inflar los presupuestos en salud, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una demanda ilimitada y por otro lado también tenemos una oferta que, digamos, su capacidad, digamos, de autorregulación, pues está completamente eliminada, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer es atraer la mayor cantidad de plata, porque pues obviamente con eso podemos entonces también adquirir más planta física, tener más especialistas, tener más médicos y también de pronto mejores salarios, ¿no? Entonces fue una época en la cual pues obviamente la profesión estuvo en el curubito de todas las profesiones, ¿no? Eran pues obviamente las profesiones mejores pagos, ¿no? En la medida en que existía este subsidio a la oferta y pues era digamos, la profesión más rentable de todas
lo fue, digamos, hasta estos años 90, donde se dan estas reestructuraciones. Entonces, ¿qué hicieron los estados y los reformistas de la época? Los reformistas, de nuevo, es una etiqueta incómoda, pero digamos los reformistas neoliberales, a partir de las dinámicas de los juegos del mercado, ¿qué fue lo que hicieron? Pues invirtieron en papel. Entonces ya no se subsidiaba el Estado, perdón, ya no se subsidiaba la oferta, sino que se subsidiaba la demanda. Entonces ya la plata de los fondos no va a los hospitales, sino en teoría a los pacientes. Por eso se crean los POS. Bueno, digamos, en términos más generales, los planes de beneficios de salud, ¿no? Y se crean las famosísimas UPC. La UPC es la unidad de pago capitativo, ¿no? Algunos de ustedes, vemos que ya están metidos un poco en la parte administrativa, sabrán qué es eso. Es un cálculo que hace el Estado de cuánto una persona puede gastar en salud en un año, ¿no? Y ese cálculo, pues obviamente está determinado por cuestiones etarias y de sexo. Y eso, pues obviamente nos produce, digamos, como una curva de esta forma, una curva, una elipse si se quiere, porque en los primeros años de vida, entonces, uno es muy costoso por las vacunas y toda esta cuestión, es decir, de los 0 a los 2 años prácticamente, entre 0 y 1 año, uno como individuo, pues es muy costoso, porque pues hay que hacerle muchos monitoreos, muchas vacunas, y luego, pues ya requiere menos dinero, ¿no? Es decir, ya, digamos, en la infancia y sobre todo en la adolescencia, pues uno para el sistema es muy económico porque no le pasa nada. Uno de joven pues no se enferma, no le pasa nada. Y ya después de los 40 se empieza otra vez pues, digamos, a envejecer obviamente, ¿no? Y también empieza a tener cada vez más gastos en salud. Entonces, la UPC funciona de esa forma, ¿no? Si uno está entre los 0 y 1 años, digamos que tiene derecho a 5 UPCs. Si uno está entre los, no sé, entre los 20 y los 30 años, ¿no? O más bien, sí, entre los 15 y los 30 años, ¿no? Cuando uno es inmortal, digamos, tiene acceso a una UPC y ya después de los 50 vuelve otra vez a subir el nivel de UPCs por individuo. Un UPC, para que tengan más o menos un referente, equivale a un salario mínimo, ¿no? Es decir, ese es el presupuesto que tiene el Estado pensado gastarse por individuos, dependiendo obviamente de su grupo etario y de nuevo de su sexo. ¿Por qué? Porque cuando la mujer entra en su edad fértil, ¿no? En la adolescencia se le duplica su nivel de UPCs frente al hombre. Entonces, mientras un hombre tiene derecho, un hombre de 20 años tiene derecho a una UPC, una mujer tiene derecho a 2, ¿no? Y en los 40 vuelve y se nivela, ¿no? Es decir, ya después de los 40, hombres y mujeres empezamos a tener exactamente los mismos números de UPCs. ¿Y qué hacemos nosotros con esas UPCs? Es decir, pues obviamente no es dinero que nos da el Estado, ¿no? Es un dinero que tiene el Estado pensado y obviamente dispuesto en estos fondos para cubrir nuestras necesidades, pero realmente ese dinero, pues obviamente no le llega al individuo, sino que se gestiona a partir de las aseguradoras, que es nuestro segundo actor económico, que es el asegurador, que bajo la ley 100 empezó a llamarse EPS, ¿no? Entidades promotoras de salud, y bajo el modelo de la ley estatutaria, de la ley 1751, empiezan a llamar entonces, empiezan a llamar como GES, ¿no? Gestores de servicios de salud. Ellos son realmente los que disponen de estas UPCs, ¿no? De esas unidades de pago capitativo, y esas unidades de pago capitativo entonces están dedicadas a financiar no cualquier cosa, ¿no? Sino lo que está contemplado dentro de los planes de beneficio en salud, ¿no? Entonces, las UPC son para financiar el plan de beneficio en salud de cada uno de los individuos. Entonces, ese dinero que dispone el fondo está destinado únicamente para esa. Recuerden ustedes que en la ley 100 era una lista positiva, es decir, había una lista de tratamientos y medicamentos que sí se le podían dar a la persona. Entonces, digamos, ustedes como médicos lo que hacían era escoger de entre ese listado y bajo los recursos que tenía la persona qué se podía dar, ¿no? Y entonces el paciente iba con su prescripción, ¿no? al seguro, ¿no? Y pedía autorización para que le dieran esos medicamentos, ¿no? del POS, a cargo, o más bien,
financiado con su UPC, ¿no? Y luego entonces lo que hacía el seguro era, bueno, obviamente el seguro pues financia esto, y luego entonces le pasa la factura al Estado para que le pague esto que se gastó el individuo de acuerdo a las UPCs, ¿no? A ese monto, digamos, que se tiene presupuestado por individuo. En un principio, pues claro, la razón de ser de las EPS era aumentar su nivel de usuarios, porque pues obviamente entre más UPCs gestionara, pues mejor el negocio. ¿Por qué? Porque el negocio realmente estaba en eso, en gestionar las UPCs. ¿Por qué? Pues que de cada transacción que hacía la EPS se quedaba con un 11% de comisión. Entonces, claro, entre más tratamientos tenga, obviamente, que no exceda de ese monto de la UPC, porque pues si se excede, pues ya no es negocio, porque ya viene una sanción por parte del Estado, ¿no? Si usted le está dando tratamientos a cada rato a esta persona, pues mira, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Y muchas veces la aseguradora no le reconocen esos pagos. Entonces, por eso el modelo de la aseguradora era no hacer, no tener pacientes muy costosos, pero sí tener muchos, ¿no? Porque todos estos tenían que gestionar entonces esos recursos por parte de los fondos, del FOSIGA, ¿no? Que con la lista de teoría se empieza a llamar ADRES, como ustedes pueden ver acá. Es decir, cambia la nomenclatura, realmente los cambios en profundidad no son muchos. Y entonces las EPS, ese era el negocio, ¿no? Hasta ese momento, en los 90, así funcionaba, y en el 2000, obviamente, pues también a partir de las dinámicas que empiezan a generarse en el 2000, dinámicas, digamos, ajenas al sistema de salud, pero pues que son parte de la realidad nacional, como las estructuras paramilitares, y el hecho de que los paramilitares empiezan a meterse con los recursos del Estado, a empezar a manejar EPS e IPS y universidades, y bueno, una historia que ya veremos. El negocio entonces de las EPS ya no va a ser únicamente tener una gran cantidad de usuarios y quedarse con esa comisión por los trámites de sus necesidades, de sus problemas de salud, sino también empezar a generar los famosísimos pacientes fantasmas, ¿no? Pacientes que no existen, pacientes que se inventan, ¿no? Para cobrar al Estado unos tratamientos que nunca se hicieron, ¿no? Entonces los famosísimos carteles de la hemofilia, cartel del SIDA, cartel de la leucemia, cartel del síndrome de Down, ¿no? Y una gran cantidad de escándalos de corrupción que se dan principalmente porque tenemos un aseguramiento privado, ¿no? Y además de esto, tenemos también esa relación tan estrecha entre el aseguramiento y la prestación del servicio, que es lo que se denominan estructuras verticales o de integración vertical. Ya vamos para allá. Entonces, este modelo de aseguramiento, digamos que se veía que iba a ser lo que iba a ser más eficiente el sistema de la salud en Colombia, pues realmente terminó convirtiéndose en el problema de la salud en Colombia, ¿no? Es decir, las EPS en este momento son responsables de una gran parte del déficit que tiene la salud en Colombia. El gran problema que enfrenta la salud en Colombia es que tenemos un pasivo fiscal gigante. Estamos hablando de casi 6 puntos del Producto Interno Bruto en pasivo fiscal. ¿Qué significa eso? Que en vez de la gente estar siendo financiada su salud a partir de esos recursos, está siendo financiada a partir de deuda. Es decir, no hay esa plata. A la salud el Estado le debe billones de pesos. Estamos hablando de unos 7 billones de pesos, si no estoy mal. Es decir, la plata de la salud no existe. Está siendo financiada a debe, ¿no? Y ese es el gran problema, digamos, que tiene ahora la salud, ¿no? Tenemos entonces una salud que no podemos costear y que no sabemos por cuánto tiempo más podamos tener, porque pues si es algo que se debe, pues obviamente en algún momento va a tocar decir, bueno, deje hasta ahí, ¿no? Deje así. Y es un sistema, pues obviamente que no estaba pensado para este tipo de contingencias como la pandemia, ¿no? Que pues obviamente es aún más costosa y también
no solamente por el lado, porque hay más pacientes, sino también porque cada vez hay menos fuentes de financiación. Tenemos una pandemia que está desfinanciando el sistema, está desfinanciando el fisco, ¿no? Es decir, cada vez hay menos formas de tributar y tenemos cada vez más y más pacientes, ¿no? Entonces, también es un problema muy, muy grande que atraviesa el sistema de salud en Colombia, a partir de nuevo de una gran confluencia de agentes externos que no son parte, digamos, de este encadenamiento, de esta cadena de producción que les enumeré ahorita, como los paras, como la pandemia, pero que tienen efectos obviamente en el sistema de salud, ¿no? ¿Cómo el sistema de salud se adapta a esto? Pues bueno, en este momento es a partir de deuda, pero pues ustedes saben que uno no puede vivir a partir de deudas, ¿no? Es decir, o uno la tarjeta de crédito le funciona por un tiempo, pero no, ¿por cuánto tiempo uno puede vivir a punto de tarjeta de crédito sin ingresos reales? Pasa lo mismo, digamos, a nivel de Estado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se buscaba con la ley estatutaria? Era cambiar un poco esto, ¿no? Era pasar entonces de esta competencia gestionada, o competencia regulada, perdón, este modelo de managed care que ustedes pueden ver acá, que pues, digamos, a principios de los 90 parecía ser muy interesante, pero los países que iniciaron con este modelo, ya creo que ninguno lo tiene. Ya Holanda dejó este modelo hace mucho tiempo, ya volvió a su modelo de modelo bismarckiano, si se quiere. Israel creo que tampoco lo tiene ya. Y nosotros, que no tenemos los aparatos fiscales que tienen ellos, pues pretendíamos seguir manteniéndolo vigente, ¿no? Es un modelo que hizo agua en el mundo y que, pues sí, tenía, digamos, que ser revisado y renovado, ¿no? Lo que se pretendía entonces de nuevo con esto era volver a un modelo único de prestación de servicio, de aseguramiento, a partir de una institución pública, ¿no? Para evitar malos manejos, problemas de carteles, problemas que han tenido, digamos, las EPS, pero pues la capacidad de lobby de las EPS es muy grande y esto no fue posible, ¿no? Entonces, con la ley sectorial de las EPS iban a convertirse, en teoría, en prepagas, saludos, sí, modelos prepagos de salud, o en GES, ¿no? En gestoras de servicios de salud. ¿Qué significa esto? Que pues iban a hacer parte, digamos, de la red pública, o por lo menos en una suerte de economía mixta, iban a ser, digamos, como contratistas del Estado, donde pues ya iban a tener, digamos, ya no tenían que competir por demanda, porque entonces iban a estar, digamos, insertas dentro de una estructura territorial de aseguramiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente una de las características de la ley 100 es que disparó la inequidad en el aseguramiento. Tenemos una gran cantidad de EPS y de IPS en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, pero en el sector rural no hay. Es decir, hay un problema de acceso a la salud muy grande por parte de la zona rural del país. ¿Por qué? Pues porque, de nuevo, esto se manejó bajo un enfoque privado, bajo un enfoque de negocio, una mentalidad, una racionalidad de negocio, y pues el negocio está en las ciudades, donde está la gente, donde yo puedo asegurar una gran cantidad de gente. En las veredas, pues no hay una gran cantidad de gente, y por otro lado, pues en las veredas, pues la economía es muy informal, ¿no? Es decir, en el campo, pues ¿quién se puede dar el lujo de pagar mensualmente una cuota, ¿no? Si todo depende de las cosechas, de si hay o no cosecha, de si llueve o no llueve, ¿no? Entonces, claro, tenemos una desigualdad muy grande en el acceso a la salud, precisamente por esto, porque pues tenemos un modelo privado de gestión de la salud. Bueno, entonces la parte, digamos, del poder de estas aseguradoras consistía, sigue consistiendo, principalmente en la relación de subordinación que tienen las IPS frente a las EPS. Es decir, los hospitales, las clínicas están en un estado completamente de dependencia frente a las EPS, ¿no? Pues miremos el caso del Bosque, ¿no? Es decir, el Hospital del Bosque depende completamente de la demanda que nos aporta compensar. Ellos son los que ponen la clientela, ¿no? Los usuarios, los pacientes,
y la universidad, pues, obviamente pone toda su oferta de médicos, de profesionales de la salud, ¿no? Y sus instalaciones. Pero un hospital, a menos que sea especializado en algo, depende completamente de que le lleguen pacientes por las EPS. Si un hospital no tiene convenios con una o varias EPS, pues depende únicamente de los pacientes que lleguen a pagar de su bolsillo los tratamientos. No, obviamente esto significaría pues unas condiciones muy desventajosas frente a otros hospitales que sí tienen, digamos, convenios. Entonces, pues las IPS les toca, digamos, acceder a una gran cantidad de condiciones por parte de las EPS para que las EPS quieran tener convenios con ellos y les lleven pacientes a esos hospitales, pacientes de los cuales depende la IPS. Entonces, vemos que hay una reestructuración muy grande, ¿no? Es decir, este modelo de subsidio a la oferta, a subsidio a la demanda, hace que el hospital pase de ser el más privilegiado, ¿no? del sistema de salud a ser la cenicienta prácticamente, ¿no? Del sistema de salud, ¿no? Antes hablaba directamente con el Estado y el Estado le financiaba directamente, ahora depende de un intermediario que es el asegurador, la EPS, y ahora incluso muchas IPS ahora son parte, son propiedad de las EPS. Y eso es lo que hablábamos de la integración vertical, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que si bien no hay monopolio, ¿no? Porque tenemos entonces varias EPS y varias IPS, sí hay una suerte de estructura vertical que sería, digamos, lo opuesto. Es decir, un monopolio es una estructura, una integración horizontal. Aquí estamos hablando de integraciones verticales porque entonces la EPS es dueña de el hospital, la facultad de medicina, los laboratorios, las droguerías y toda la red que, digamos, los abastece. Estamos pensando, por ejemplo, en un Salud Cup, ¿no? Que era un monstruo, es decir, allá en la Castellana, si ustedes han visto, las lavanderías eran de Salud Cup, las cafeterías eran de Salud Cup, es decir, toda el esquema de servicios, ¿no? que estaba anexo a la salud es parte de una misma compañía, ¿no? Y esto pues obviamente hace que el negocio sea muy rentable porque pues digamos de esta forma pues puede crecer mucho más y puede evitarse una gran cantidad de costes, ¿no? Costes de transacción, por ejemplo, ¿no? Es decir, el hecho de que yo tenga mis propias clínicas como asegurador pues me implica que las otras clínicas que no son de mi propiedad pues sean una desventaja muy grande frente a mí, ¿no? Y que ellas sean las que tengan entonces que recurrir a mí y yo no a ellas. Entonces, claro, las clínicas privadas, los hospitales privados, pues están en una dependencia cada vez y una situación de desventaja muy grande frente a las EPS, ¿no? Y en términos prácticos, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Pues que ustedes, como futuros médicos, pues van a tener unos salarios mucho menores, digamos, que los que tenían hace 30, 40 años, ¿no? Es decir, el nivel medio de vida del médico se redujo sustancialmente a partir de esto. Y obviamente a partir de estos listados positivos, pues también perdieron mucha autonomía, porque entonces ya no pueden prescribir lo que ustedes sabían que el paciente necesitaba, sino únicamente lo que estaba en ese vademecum, en ese listado de medicamentos que era el POS, ¿no? Eso se revirtió con la ley estatutaria, es decir, ya pasamos a un listado negativo, donde ya lo que no es explícito, pues entra, digamos, dentro de la prescripción. Pero, digamos, durante mucho tiempo los médicos, digamos, y los hospitales, pues fueron, digamos, como las cenicientas del paseo. Sus ingresos se redujeron, se les amplió la jornada, porque entonces ya tenían que depender de una gran cantidad de empleos en el sector privado, en el sector público. Digamos, algo que atente más contra la autonomía médica, pues los tiempos, digamos, que dan las EPS para atender pacientes, ¿no? Para llenar una hoja clínica en un computador donde no pueden auscultar bien al paciente, donde muchas veces ni siquiera hay contacto con el paciente porque están, digamos, la necesidad de llenar esta hoja porque si no, entonces de pronto tienen problemas con la EPS, ¿no? Es una situación muy, muy desfavorable. Entonces, aumenta la cobertura, es decir, ahora todo el mundo tenemos seguro, pero ¿qué clase de seguro? ¿No? Entonces, bueno, digamos, en términos de calidad, es algo que ha sido muy difícil, digamos, de poder medir,
pero pues sí digamos, los médicos que pudieron experimentar el antes y el después, pues sí son muy críticos, digamos, a lo que fue la Ley 100, ¿no? En términos por lo menos desde el lado de la oferta, las consecuencias que tuvo para la salud y para la medicina. Entonces, bueno, esta estructura de dependencia que tienen las IPS frente a las EPS, digamos, tuvo este tipo de fenómenos como el paseo de la muerte, que les mencionaba ahorita, ¿no? No hay convenio, entonces, pues, ponga a rotar al paciente en la ambulancia, ¿verdad? Hasta que encuentre una clínica que sí tenga convenio, y pues eso era fatal. Y pues por otro lado también le da mucho poder a las EPS, ¿no? Es decir, los pone en una situación de incapacidad, ¿no? Y pues hace que digamos, el negocio ya no sea, o más bien la rentabilidad o la fuente de ingresos ya no esté tan asegurada como antes, ¿no? Y por otro lado, pues también tenemos una mayor concentración de nuevo en los sectores urbanos. Entonces, las IPS que se han creado desde el 90 prácticamente han sido todas privadas, han sido muy pocas las IPS públicas que se han construido, y todas las IPS privadas pues están de nuevo concentradas en estos sectores urbanos, ¿no? Con mayor cantidad, con mayor densidad de población. Porque de nuevo pues funcionan bajo la racionalidad del negocio, ¿no? De la utilidad. Y eso pues obviamente entonces nos ha llevado a eso, ¿no? Que tengamos una desigualdad muy grande en términos de prestación de servicio y en términos de acceso a la salud, en términos de sector rural urbano, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Entonces, bueno, una de las intenciones de la ley estatutaria entonces era revertir esto, ¿no? En la medida que tuviéramos un asegurador público, pues ya se iba a acabar con esa racionalidad de negocio, ya no iba a ser el cálculo coste-beneficio, sino que íbamos a tener entonces ya una red mucho más vasta a nivel nacional y mucho más equitativa, ¿no? Porque entonces si ya la iniciativa no era negocio, sino aumentar la cobertura, pues obviamente esto no lo puede hacer un privado, sino una agencia del Estado. Pero de nuevo, pues eso no se concretó, desgraciadamente. Entonces, la idea era desbaratar un poco esas estructuras verticales, ¿no? Y sobre todo regularlas, ¿no? Porque eso se salió de control, ¿no? Todas las EPS empezaron a acumular y acumular hospitales y facultades. Muchas facultades de medicina son propiedad de las EPS. Ustedes pues han podido ver esto. Salud Corporate, no. La española, se me olvidó. La de la Reina Sofía, la 127. Sanitas, ¿no? Sanitas. Gracias. Sanitas, por ejemplo, es eso, ¿no? Es una EPS con facultad y con hospital, ¿no? Y tiene una red muy, muy vasta. Bueno, eso por ese lado, como para únicamente dejar como una visión de conjunto de las cosas, de lo que vamos a profundizar más adelante. Obviamente hay muchas más problemáticas a nivel de IPS, pero pues ya tendremos tiempo, ¿no? Y como les decía entonces, unas características entonces de pasar de un esquema de subsidio a la oferta a un modelo de subsidio a la demanda, pues es esto, crear un plan de beneficios, ¿no? Porque entonces ya no se trata de financiar lo que sea, ¿no? Lo que caiga, digamos, la factura que caiga en el escritorio, sino de racionalizar el gasto. Y una forma de racionalizar el gasto entonces fue a partir de esto, de los planes de beneficios en salud. Era un ejercicio muy juicioso, ¿no? De crear, digamos, estos vademecums, como les decía ahorita, esas listas de medicamentos y de tratamientos que se puedan financiar, ¿no? Que el Estado pueda financiar sin incrementar de una forma exagerada los impuestos. Y, pues, digamos, se logró la meta, es decir, ya se logró, digamos, a cierto punto contener la expansión del gasto, aunque, pues, si uno mira las cifras, realmente el gasto en salud cada vez sigue creciendo más y más. Hay, por ejemplo, casos como el de Estados Unidos, ¿no? Que ya está casi que en un 20% del Producto Interno Bruto. Es decir, los gringos se gastan una quinta parte de sus ingresos como Estado, como nación, como país,
en salud. Y si uno va a mirar realmente cuáles los beneficios que tiene un ciudadano americano promedio, ojo, con esto promedio, pues realmente no son muchos. Es decir, tiene mejor salud, por ejemplo, Canadá que Estados Unidos, y Canadá le gasta la mitad de lo que se gastan los gringos en salud, ¿no? Es decir, el presupuesto de Canadá es como del 9% del Producto Interno Bruto, o tal vez menos, y tiene mejor salud, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos que empezar a analizar, bueno, cuál es la estructura o cuál es más bien el diseño institucional que se creó para Canadá y no para Estados Unidos. El modelo canadiense es completamente público, el modelo gringo es completamente privado, y aquí empezamos entonces a ver que pues, las características del sistema son importantes para mejorar la calidad y disminuir los costes, ¿no? Pero bueno, esto es algo que también hablaremos más adelante. Incluso países como Cuba. Cuba tiene una expectativa de vida mucho mayor que los Estados Unidos. Y pues la diferencia en el gasto en salud de Cuba frente a Estados Unidos pues es abismal, ¿no? Y todo empieza por esta política, ¿no? De crear estos planes, estos paquetes, ¿no? de salud, donde entonces se financia o no se financia lo que está incluido en ese plan. Y sí, es decir, para el caso colombiano permitió racionalizar el gasto, ¿no? Y digamos que los movimientos sociales, pongo por ejemplo el caso de la población LGTBI, ha logrado, digamos, muchos avances en este campo, es decir, en integrar cada vez más y más tratamientos y medicamentos a esos planes de beneficio de salud, es decir, que el Estado se haga cargo de ciertas enfermedades, como un derecho constitucional, ¿no? Me explico, a principios de los 90 no estaban los retrovirales incluidos en la lista del POS. Esto entra ya en este siglo, principios del siglo XXI, en los primeros años del 2000, y digamos fue una victoria para esta población y para el seguro mismo, ¿no? Es decir, para la sociedad en general. Es un modelo entonces que se consideró a partir de estas listas positivas, es decir, lo que estaba ahí era lo que se podía financiar, y esto pues como les decía ahorita, pues le quitaba mucha autonomía al profesional de la salud, ¿no? Es decir, si no está incluido en la lista, no lo puede recetar, no lo puede prescribir, y pues obviamente esto empezó a crear una gran cantidad de malestares entre los profesionales de la salud. Y también generó, pues obviamente, una estructura de incentivos para que la gente que no encontraba, digamos, lo que necesitaba dentro de esta lista positiva, que era el POS, pues recurriera a otros mecanismos. Los dos mecanismos para acceder a la salud entonces que se crearon fueron los CTCs, que eran, como ustedes pueden ver ahí, los comités técnicos científicos, que digamos, estaban a cargo de las EPS. Las EPS, digamos, financiaban estos comités técnicos científicos. Supuestamente tenía que haber representación de las EPS, de las IPS y de la sociedad civil, es decir, de los pacientes, pero muchas veces eran, pues, funcionarios de las EPS, es decir, todos estaban pagados por las EPS. Y principalmente se dedicaban a eso, ¿no? A mirar, bueno, este tratamiento lo financiamos, no lo financiamos, y si no se financia, entonces, pues bueno, se muere el paciente y de pronto hay problemas con el Estado, o se financia y el Estado no da la plata, entonces, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, para eso están estos comités técnicos científicos, para mirar si el paciente se le daba o no se le daba el tratamiento, y entonces, digamos que era un mecanismo por el cual el paciente podía, digamos, pedir sus medicamentos, es decir, si en el POS no, o sea, si no estaban incluidos dentro del POS, podía apelar al CTC, y si no, entonces en tutelar, ¿no? Digamos, eran como los pasos que uno como paciente podía llevar a cabo para acceder a lo que no estaba dentro del POS, ¿no? Digamos que la mayor cantidad de tutelas eran por no POS, ¿no? Por tratamientos o medicamentos que no estaban contemplados dentro del POS. Y esto llevó a que en el 2006 prácticamente el 70%, 60%, para no exagerar, de las tutelas en el país fuesen principalmente por eso, ¿no? Para acceder a derechos que tenían que ver con la salud, más que con la educación, con el trabajo, con qué sé yo.
Y esto fue entonces también lo que llevó a que la Corte Constitucional hiciera de la salud ya no un derecho accesorio, sino un derecho fundamental, ¿no? Porque pues obviamente en las litigaciones había un problema muy grande y es que la salud como tal no era un derecho fundamental. Entonces la gente lo que aplicaba era el derecho a la vida. Y había una confusión muy grande a nivel jurídico, a nivel de litigación ahí. Vamos a entrar en detalles porque pues ni ustedes ni yo somos abogados, pero digamos que lo que se estaba gastando el Estado en litigaciones por tutelas, pues era una suma absurda, ¿no? De recursos del Estado que podían ir directamente a la salud, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué no gastarse esta plata de la salud en cosas que no eran de la salud? Por eso entonces se crean las listas negativas, por un lado, y por otro lado también se crea entonces este cambio en la jurisprudencia, no, en la Constitución, ¿no? Hay una reforma constitucional, por eso se llama ley sustitutoria, porque produce cambios sustanciales en la Constitución, y entonces la salud ya es un derecho como tal, ¿no? Entonces, si el ciudadano considera que a pesar de que ya hay una lista negativa, lo que le está prescribiendo no entra, digamos, dentro de lo que es financiable por el POS, si es un no POS, el famosísimo no POS, pues entonces ya se elimina la CTC y puede acceder por tutela, ¿no? De una forma pues mucho más fácil. Pero sí, es decir, el hecho de pasar de una lista positiva a una lista negativa hizo que las tutelas bajaran sustancialmente. Digamos, pues fue un acierto, de nuevo, porque pues era plata que se estaba perdiendo. Es decir, era plata la salud que no estaba yendo a la salud. Entonces, pues, no tenía sentido, ¿no? No era racional. Pasamos entonces digamos, de este famosísimo plan POS, ¿no? El plan obligatorio de salud, siglas POS, a un plan de beneficios de salud que ahora se llama Mi Plan, ¿no? Se le cambió el nombre. Digamos que la característica que los distingue es que ya no es una lista positiva, sino una lista negativa. Y digamos que la autonomía médica queda ahora a cargo del MIPRES, es decir, ya se elimina el CTC, entra el MIPRES y con esto pues tenemos entonces una base de datos de las hojas sí, las hojas clínicas de los pacientes, ¿no? Con eso entonces, pues bueno, ya baja el nivel de recobros y de glosas, que digamos, también es una fuente muy grande de sangre por parte del FOSIGA, ¿no? Del Fondo de los Recursos de la Plata para la Salud, porque claro, las EPS están abusando de esto, ¿no? De estos recobros y estas glosas. Parte, digamos, de la forma de financiar esos carteles corruptos de la hemofilia que les mencionaba ahorita, por ejemplo, era a partir de eso, ¿no? Las famosísimas glosas y los recobros. Se inventaba pacientes con una gran cantidad de tratamientos que nunca se les hicieron y se le cobraba esa plata al Estado. Eso es un recobro, ¿no? Y más o menos también lo que vendría siendo una glosa. Y bueno, también otra característica es que, bueno, ¿quién en tutela, no? ¿Y quién apela a estos ETCs? Pues obviamente es gente que conoce el sistema. Es gente que digamos que tiene un nivel de formación, ¿no? Y pues, ¿qué significa esto? Pues que los que entutelaban y los que, digamos, aplicaban estos ETCs, pues eran gente, digamos, de ciertos recursos, ¿no? En última instancia, los más pobres, los más analfabetas, pues no tienen ni idea de que eso se podía hacer, entonces pues no accedían a esto y obviamente de nuevo creaba inequidad. Entonces, ¿quién tutela y quién recurre a los ETCs? Pues la población que no necesita tanto como la que está, digamos, en las escalas más bajas de la sociedad, que no tiene acceso a esta información y que no sabe cómo funciona el sistema de salud, ¿no? Entonces, la idea con el MIPRES, pues es esto, ¿no? Que disminuyen las tutelas y los costos de transacción, digamos, que los recursos de la salud se fueran a la salud y no al sistema penal colombiano, al sistema, sí, digamos, a los juzgados. Por un lado, ¿no? Por otro lado, también bajarle, digamos, esta prerrogativa a las EPS de las glosas. Y, pues, sí, es decir, o sea, tener unas bases de datos mucho más sólidas que
pues por un lado no permitan hacer estos carteles de la contratación. ¿Por qué? Porque, pues, de nuevo, son pacientes que no existen en el sistema. Muchas veces estos carteles de la hemofilia o del SIDA, qué sé yo, eran pacientes que se inventaban las EPS, ¿no? Si ya tenemos una base de datos instituida a nivel Estado, el MIPRES, ¿no? Pues ya es mucho más fácil detectar dónde hay estos posibles carteles. Y, digamos, para terminar esta exposición y pasar ya a la parte metodológica y las reglas del juego, pues bueno, la parte, digamos, de los usuarios, ¿no? ¿Cómo se accede a la salud? Pues bueno, bajo la ley 100, prácticamente la única opción era en tutelar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues muchos de los posts no fueron diseñados de forma muy eficiente, por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues muchas veces las necesidades de la población pues no estaba cubierta ahí, con lo que les decía, por ejemplo, los retrovirales para la población VIH positivo, ¿no? Es decir, era una sentencia de muerte. Y bueno, en la medida en que se ha incluido entre los presupuestos del Estado, también han disminuido los costos de los retrovirales, es decir, se crea un círculo virtuoso ahí, ¿no? Y bueno, la idea entonces es, bueno, con la historia, la idea era pues que hubiese una menor inequidad en el acceso, ¿no? En términos de campo, ciudad, y pues obviamente lo que pretendía la ley 100 era aumentar cobertura, es decir, que todos fuésemos usuarios del sistema de salud colombiano, no unos pocos que estuvieran en el FOSIGA en Cajanal o en el Instituto de Seguros Sociales. Entonces sí, es decir, prácticamente a partir de 2011 se logra una cobertura universal, es decir, casi todos podemos decir que tenemos EPS, pero ¿en qué términos, no? Es decir, realmente, ¿qué implica esto? ¿No? Es un poco lo que vamos a abordar en los debates. Entonces, bueno, la lógica, de nuevo, de la ley 100 era garantizar una lógica de mercado donde el paciente pues, fuese el soberano, ¿no? Es decir, en cualquier mercado, pues obviamente siempre el usuario es el que tiene la razón, ¿no? El cliente tiene la razón. Y eso es lo que se intentaba, digamos, con esa ley 100, o lo que, digamos, se pretendía, como lo vendieron, era esto, ¿no? Que en la medida en que se transfieren los subsidios de la oferta a la demanda, se iba a empoderar al usuario, el usuario iba a poder elegir dónde quería atenderse, y esto iba a poner entonces a todo el sistema de salud a competir entre sí para atraer estas UPCs. Pero como la UPC nunca se le dejó al usuario, sino a la EPS, pues llegamos a la situación actual. Es decir, como pasa, por ejemplo, en Reino Unido, ¿no? En Reino Unido, pues, en la medida que tengo un asegurador, pues, yo decido dónde hacer mi tratamiento, obviamente, de acuerdo a dónde estoy, ¿no? Y eso, pues, obviamente pone todo el sistema de salud a competir, ¿no? Competir en términos de calidad del servicio, ¿no? Pero no tienen que preocuparse por cuestiones, digamos, netamente empresariales, que, pues, uno esperaría que pues, o sea, un hospital no funcione como una empresa y no tiene por qué serlo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que son cosas para tener presentes en esa estructura. Bueno, entonces la idea con la ley estatutaria era eso, era pues que esta cobertura de papel fuera una cobertura real, realmente que esa cobertura garantizase acceso a la salud, ¿no? Porque pues a mucha gente en el sector rural el carnet de la EPS le sirve principalmente para esparcir la mantequilla en la tostada, ¿no? Es una expresión española, es decir, el carnet de la EPS no sirve para nada, porque pues tiene un centro clínico, un policlínico, un centro de salud, pues que no tiene, digamos, los recursos para atender sus necesidades reales, es decir, si llega a tener un accidente de trabajo o algo, pues no hay una ERP, le toca, no sé, gastarse 1 o 2 días para llegar a la cabecera municipal y ser atendido en un centro que todavía no es nivel 4, por ejemplo, ¿no? Sino pues un hospital, digamos, de nivel medio, por un ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? El acceso a la salud, pues sí está comprometido. Bueno, este es, digamos, un poco el panorama de lo que vamos a ver. De nuevo, pues esta sesión está siendo grabada, entonces, digamos, pueden retornar a esta exposición cuantas veces quieran. Esto queda en el aula del curso, en el aula virtual. Más adelante les envío
la ruta para acceder a la automatriculación en el aula. Y bueno, de nuevo, esto es el panorama de lo que vamos a hablar, es decir, esto es una visión en conjunto para empezar ya, digamos, a tener una dimensión de lo que es el bosque y empezar ya a mirar los árboles en particular, ¿no? Que son, digamos, todos estos elementos que hacen parte del sistema y cómo se relacionan entre sí, ¿no? De nuevo, pues un sistema es eso, ¿no? Es decir, es una relación entre agentes, ¿no? No es un conjunto, digamos que sería el antónimo del sistema, donde cada uno pues, va por su lado, sino que hay una relación estrecha entre los agentes que conforman el sistema y las realidades del entorno, ¿no? Los choques, digamos, las crisis económicas, fenómenos sociales de violencia, pandemias, ¿no? Cómo reacciona el sistema a esto, cómo se adapta, o cómo no se adapta de forma eficiente, ¿no? ¿Qué le impide adaptarse, por ejemplo, ¿no? Es eso entonces lo que vamos a mirar. Por eso entonces el tema de este seminario es eso, sistemas de salud. Bien, hablamos entonces ahora de la metodología, de las reglas del juego. Voy a volver